Hola hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios que nos permite nuevamente reunirnos a través de esta forma virtual para glorificar su nombre. Cerremos nuestros ojos y de esta manera ofrezcamos a nuestro Dios este culto. Amoroso Dios y Padre Celestial, gracias Señor porque nos permites en esta mañana reunirnos para glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos, Padre, que recibas este culto para tu honra y tu gloria, Señor, y que bendigas nuestras vidas a través de tu palabra. Recíbelo, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo agradecemos. Amén. A ti mi
Tenemos nuestra lectura bíblica en el libro de Apocalipsis capítulo 19 y vamos a leer los versículos 1 al 8. Apocalipsis 19 del 1 al 8 y dice la palabra de nuestro Dios. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Palabra de nuestro Dios. Pongamos nuestra atención al mensaje de la palabra de nuestro Dios, que de esta mañana está a cargo del doctor Cristian Gómez, con el tema: la herencia de la reforma en la educación. Saludo a todos los que nos acompañan en esta plática: el efecto de la reforma en la educación. ¿De qué manera cambió o influyó en los conceptos y en las prácticas de la educación el movimiento de la reforma protestante del siglo XVI? Valdrá la pena recordar que un poco antes de la Reforma tenemos un largo periodo que se llama la Edad Media, que por cierto no fue tan oscura esa edad como se ha dicho. Ese calificativo de oscurantismo le fue dado por los racionalistas del siglo de las luces. Sí hubo pensadores, hubo filósofos, hubo teología, hubo incluso transcripciones, muchas transcripciones de la Biblia. Pero también es cierto que la mayoría de las personas en aquella época no sabía leer y escribir. También es cierto que la Biblia no se promovía y a veces ni siquiera se permitía en las lenguas del pueblo. Y no se promovía su lectura entre los legos. La gente estaba sometida a la institución católico-romana como mediadora entre Dios y los hombres. A través de los sacramentos, sobre todo, las personas estaban sometidas a la Iglesia para poder acercarse a Dios y a través de la Iglesia recibir la gracia de Dios. Esta falta de oportunidades para estudiar, para acercarse a la Escritura, y la ignorancia en cuanto a saber leer y escribir, sí hace de la época, al menos para las grandes masas, una época de ignorancia. Si bien, como acabo de acotar, en algunos monasterios y en algunos otros ámbitos como las universidades, los grupos intelectuales, había cultura, y a veces cultura bastante elevada, en las masas había ignorancia. Así que nos interesa mucho cómo es que comenzó a modificarse esta situación para llegar a una época como en la que vivimos hoy, donde aparentemente, y quiero subrayar, aparentemente, la cultura está
a la mano de todos, es asequible, donde todos o la mayoría, la gran mayoría, sabe leer y escribir. Bueno, hemos de recordar primero en el ámbito español, que es parte del ámbito que nos dio origen como hispanoamericanos, que hubo despertares en España en la búsqueda de una reforma. Lo primero es recordar que una reforma es volver a formar o corregir algo para que regrese a su origen. Es muy importante, en el caso del cristianismo, hablar del regreso al origen, porque eso implicaría un regreso al modelo y a los conceptos del Nuevo Testamento. Implicaría una intención de algunos creyentes de retornar al modelo de la iglesia primitiva. Esto, por supuesto, es un anhelo que no se ha terminado de cumplir. Ni siquiera nosotros hoy, en la mayoría de nuestras iglesias, podríamos ostentar o suponer que hemos llegado al modelo de la iglesia primitiva y que hemos llegado a comprender nuevamente y a depurar nuestras doctrinas y sistemas teológicos para quedarnos solo con el Nuevo Testamento. Pero decía yo, en España hubo varios intentos por reformar a la iglesia y a la sociedad. El primero de ellos es de la época de la reina Isabel la Católica, una paradoja de persona, al igual que el cardenal Jiménez de Cisneros, porque al mismo tiempo que promueven una Inquisición española y la intolerancia hacia musulmanes y judíos, también quieren una reforma de la religión. Y para ello van a promover que los conventos y las distintas personas que pertenecen a la vida religiosa estudien y que haya menos pecados y que haya menos desorden en los ámbitos de los claustros. El cardenal Jiménez de Cisneros inicia la Universidad de Alcalá de Henares, o Universidad Complutense, y convoca a una serie de eruditos en hebreo, en griego y en latín, es decir, hebraístas, helenistas y latinistas, para un magno proyecto, que será la Biblia políglota, es decir, la Biblia en varias lenguas. Efectivamente, esa Biblia se concretó, vio la luz a partir de 1517 a 1520. La Biblia políglota complutense, que es en la lengua hebrea, en una página, por ejemplo, del Pentateuco, tenemos el texto hebreo, tenemos el texto de la Septuaginta en griego, tenemos el texto de la Vulgata latina al centro y tenemos el texto de arameo del Targum de Onkelos. Esta Biblia y esta universidad van a despertar la cultura para que España comience a renacer en cuanto a su grandeza. Y hoy que nuestros países, o los gobiernos de nuestros países por lo general, no tienen un verdadero proyecto cultural, ni siquiera saben qué es exactamente cultura. Hoy que aún en las carreras universitarias de pedagogía se enseñan más bien formas didácticas, pero se olvidan las preguntas fundamentales de la pedagogía. Hay que reconocer que esta vuelta a las letras clásicas, esta vuelta a la Biblia, este despertar de las letras, es el fundamento para que pueda haber cultura y habiendo cultura, para que pueda haber educación. Por la misma época, un holandés, un humanista, Erasmo de Rotterdam, criticaba también los vicios de la sociedad y de la Iglesia y proponía una filosofía Christi, es decir, que se repensara la sociedad, la política, el derecho, la educación,
desde los evangelios. Proponía que los creyentes deberían de leer la Biblia. Y además de haber recuperado estudios acerca del griego, que por entonces era una lengua bastante ignorada en buena parte de Europa, y haber editado algunas obras clásicas, fue el primero que, conjuntando algunos manuscritos griegos del Nuevo Testamento, hizo un escrito, digamos, combinándolos, comparándolos, pero ya en tipos móviles para que pudiesen ser impresos. Así en 1516 vio la luz el primer Nuevo Testamento impreso en griego, es decir, en toda la historia, la primera vez que se imprimía un Nuevo Testamento en griego fue el año de 1516 por Erasmo de Rotterdam. No podemos dejar de mencionar estos antecedentes porque Lutero será influido grandemente, Lutero, el iniciador de la Reforma Protestante, será influido grandemente por Erasmo de Rotterdam, de tal forma que la gente tendrá un dicho: Erasmo puso el huevo y Lutero lo empolló. Es decir, las ideas de Erasmo cristalizaban en las propuestas de Lutero. Pero además de eso, cuando Lutero estuvo escondido en el castillo del Warburgo, se dedicó a traducir el Nuevo Testamento del griego al alemán y para ello utilizó precisamente la edición griega de Erasmo de Rotterdam. Y por el lado de la reforma de Jiménez de Cisneros en España, es también un antecedente muy importante para la Biblia en castellano, para la famosísima Biblia del Oso de 1569 de Casiodoro de Reina. Porque Casiodoro de Reina solamente pudo haber aprendido el griego y el hebreo, como el latín, en la Universidad de Sevilla, gracias a los maestros de la Universidad Complutense que se habían trasladado a enseñar en Sevilla. Y algunos de los predicadores de la Catedral de Sevilla, como el doctor Egidio o Constantino Ponce, habían sido influidos por la Reforma Complutense y ahora en Sevilla predicaban el Evangelio, que oyó Casiodoro de Reina y se convirtió. Y luego le predicó a los monjes del convento de San Isidoro del Campo y la mayoría también se convirtieron. Cuando fueron perseguidos, y muchos de ellos asesinados por la Inquisición y otros huyeron, huyó Casiodoro de Reina, que se dedicó por 13 años, gracias a todo ese bagaje cultural, a traducir la Biblia del Oso. Con estos antecedentes, entonces, vamos a recordar qué cosa es educar. Esto es muy importante. Decía yo que las carreras de pedagogía hoy, en general, olvidan la pregunta fundamental. Educar viene de la palabra latina educere, que significa conducir. Entonces, educar es conducir a una persona. Por supuesto que eso nos da lugar a más preguntas. ¿Quién va a conducir y hacia dónde vamos a conducir? Por tanto, el concepto de hombre que se tenga determina el concepto de educación. Si nosotros tenemos claro que el hombre es imagen de Dios y que el hombre tiene una meta, todo ser humano, así como desde que era un niño, tuvo que madurar y desarrollarse para llegar a la plenitud de su edad físico-cronológica, así también en el espíritu, el ser humano tiene una meta. Y esa meta es llegar a ser como Cristo. Así que la educación es conducir, y para saber hacia dónde debemos conducir, necesitamos saber cuál es la meta. Y la meta es la plena realización del hombre, ser como Cristo. ¿Qué significa eso? Que era una reflexión anterior a la Reforma que había hecho ya Tomás de Kempis en su libro La imitación de Cristo. El cristiano debe madurar en el amor. Esa es la meta. Alcanzar ese amor agapi que no deja de ser, que no es envidioso ni orgulloso,
que no piensa en lo suyo, que no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Cultura también es un término importante de definir, porque es un término tomado de la agricultura, allá donde tomamos una planta silvestre para lograr que crezca, que llegue a su plena realización y produzca el mayor fruto posible. De la misma manera, entonces, hablando de cultura en el terreno social, en el terreno humano, solo puede ser cultura aquello que abone, que coopere para que el hombre crezca en el camino a su plena realización, que es la maduración en la comprensión y en la vivencia del amor de Dios, del amor que Dios nos tiene, del amor con que nosotros respondemos a Dios y que como resultado da el amor al prójimo. Cultura entonces no es todo como hoy el relativismo moral pretende, solamente aquello que coopera en el camino a la plena realización es cultura. Cualquier otra cosa no debe ser llamada cultura, en todo caso, contracultura, anticultura o incultura. Tampoco es educación el mero hecho de ir a una escuela o recibir información. Educación será solo aquello que verdaderamente nos conduzca hacia la meta a la que queremos llegar. Una vez planteado esto sobre la mesa, pensemos inmediatamente en la Reforma y su preocupación por la Biblia. Lutero había llegado a una convicción que ya había tenido antecedentes, como dije, en Erasmo de Rotterdam y también en el gran reformador checoslovaco Juan Hus, como en el pre-reformador inglés John Wycliffe. Todas las personas deberían leer la Sagrada Escritura, porque solo a través de la Sagrada Escritura cada creyente podría conocer a Cristo. Cada creyente podría solo a través de la Escritura conocer el amor de Dios y la salvación. Por ello es que Lutero, decía yo, escondido allá en el Wartburgo, se dedica a poner el Nuevo Testamento en el idioma de su pueblo. Como la imprenta, hacía unos 60 años que se había inventado, fue la revolución del milenio, la imprenta, fortaleció a la Reforma, porque el anhelo de los reformadores de que cada creyente tuviese en sus manos un ejemplar de la Biblia, no hubiese sido posible sin este maravilloso invento que es la imprenta de tipos móviles. Porque cuando la Biblia, como todos los libros antes de la imprenta, se hacía a mano, pues nos hubiera requerido tal vez unos 10 años para poder copiar una Biblia, entonces era muy tardado tener una Biblia. Por otro lado, el material de escritura, que predominantemente era el pergamino, era muy caro porque necesitaríamos un promedio de 1.600 folios de pergamino para tener una Biblia, y cada folio de piel es muy caro. Y los 10 años del trabajo profesional que se debería a un amanuense, a un copista, era también un costo excesivamente elevado. Por eso es que la gente en su mayoría no tenía Biblias. Pero además porque la Biblia había predominado en latín. En el siglo IV la Biblia se había traducido al latín de una manera muy precisa y correcta, sí, porque en ese entonces la mayoría de las personas hablaba latín, es decir, el propósito de aquella versión que se llamó la Vulgata Latina de San Jerónimo era que la escritura fuese asequible a todos. Pero con el paso del tiempo, cuando el latín había dejado de ser una lengua cotidiana para la mayoría de la gente, y la Biblia, por otro lado, se había quedado en latín, ahora la Biblia se volvía inentendible para la gente. Entonces los ejemplares costosos, tardados en su producción, en una lengua que la gente no conocía,
y con las prohibiciones que cuando menos desde el siglo XIII había hecho el Papa, habían hecho algunos reyes y algunos concilios, como el Concilio de Tarragona, el Papa Gregorio VII y el rey Jaime I de Aragón. Entonces la gente no tenía la Biblia en la mano. Así que el anhelo de los reformadores, el anhelo especialmente de Lutero, era sumamente importante. Y cuando el Nuevo Testamento se publicó, de inmediato se distribuyó. Las ediciones se acabaron rápidamente. Después la Biblia completa en alemán, que estuvo lista para 1534, vio también, incluso en vida de Lutero, muchas reimpresiones y muchas ediciones. Fue la segunda mitad del siglo XVI el libro más vendido de toda la historia, como lo ha sido en algunos otros siglos. Pero esto, precisamente esto que estamos diciendo de la Biblia, tuvo su eco, sus consecuencias en el ámbito de la educación. ¿Por qué? Porque hay ciertos pensamientos implícitos en los postulados de la Reforma y especialmente en el anhelo de que cada persona lea la Biblia. Primero, que es un reconocimiento de la persona. Por eso algunos sociólogos le llaman a la Reforma protestante el nacimiento del individualismo. Porque antes de la Reforma, las personas se concebían solo como perteneciendo a un estrato, a un estamento o a una corporación. Yo era parte del clero o de la nobleza o de los plebeyos. Yo debería estar sometido y dependiente siempre de lo que dijera la institución, la corporación, que fuese la iglesia o que fuese el señorío del señor feudal o el ejército o cualquier otro poder. Pero las personas no tenían una conciencia de sí y mucho menos de su libertad y de su responsabilidad. Cuando Lutero reconoce que cada creyente puede comunicarse directamente con Dios, está haciendo una revolución. En realidad, la Reforma es una revolución. Claro, el secularismo dejará de lado la palabra reforma para subrayar el concepto de revolución, pero en el fondo es lo mismo, porque revolución es dar una vuelta. En este caso, la Reforma es dar la vuelta para redirigirse al origen. Cuando yo dependía de la Iglesia Católica, por ejemplo, si yo quería pedirle algo a Dios, debería ir a hablar con el sacerdote, solicitar una misa y la intercesión de los santos y de la Virgen, de la Iglesia, por supuesto, para que Dios me escuchara. Y de Dios hacia el hombre, tampoco podía yo escuchar directamente la voz de Dios. La voz de Dios me llegaba a mí gracias a las enseñanzas de la Iglesia. La gracia de Dios se me daba gracias a los sacramentos que proporcionaba la Iglesia y no necesitaba, decían ellos, yo la Biblia, sino que la Biblia solo podía ser interpretada por la Iglesia, que me la iba a enseñar a mí a través de los catecismos. Entonces quede claro que no había una relación directa con Dios, no había un reconocimiento del individuo, no había un reconocimiento de la unicidad y el valor infinito de la persona, sino de las instituciones. Con la Reforma, entonces, con lo que llamamos la doctrina del sacerdocio universal, que significa que todo hombre y toda mujer creyente es un sacerdote. Esto es una doctrina que aún hoy puede causar inquietud, aún dentro del propio ámbito evangélico. Pero no debemos olvidarla. Hay que reconocer que usted, querido hermano o querida hermana, es un sacerdote. En la concepción de la teología protestante, no tenemos sacerdotes, no tenemos sacerdotes. Cada uno de nosotros es un sacerdote. Por tanto, se revaloraba la importancia de la persona. Esta época
que tanto habla de la igualdad de los seres humanos, que habla de los derechos humanos, que habla de la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres, ha olvidado que el concepto de persona y por tanto de dignidad humana y por tanto de igualdad entre todas las personas es una herencia del cristianismo. Y es una herencia recuperada especialmente por la Reforma Protestante. De ahí tenemos que inferir el derecho que cada creyente tenía a leer la Biblia. Después de aquel movimiento que inició Pedro Baldo, el movimiento que fue apodado los valdenses, en el siglo XIII, y que fue ahogado a sangre y fuego por la Inquisición, erradicando a alrededor de 300.000 valdenses. El Papa decidió que los laicos no deberían de leer la Biblia porque no estaban preparados. Era como echarle las perlas a los cerdos. Y desde entonces, solo algunos sacerdotes tenían autorización para leer la Biblia. Lutero dice, cada creyente puede leer la Biblia, pero esa frase que hoy nos puede parecer tan sencilla y tan evidente, es revolucionaria porque está reconociendo que los seres humanos no son parte de una corporación, sino que son individuos libres, que son personas y que son sacerdotes. Si la Iglesia Católica decía solo los sacerdotes pueden leer y solo los sacerdotes pueden predicar la Biblia, el hecho de que Lutero dijera que todos somos sacerdotes implicaba entonces las mismas prerrogativas, que cada creyente podía leer directamente la Biblia y podía enseñar la Biblia. Esto a lo que ya aspiraba, por supuesto, Pedro Baldo. La Biblia, pues, trajo la necesidad, resaltó la necesidad de que las personas aprendieran a leer y a escribir. No todas las personas sabían leer, lo hemos dicho. A pesar de ello, decimos que el Nuevo Testamento al alemán que editó Lutero se agotó rápidamente, porque las personas que sabían leer lo compraron y lo leyeron, y se lo leían a los que no sabían. Dice un historiador católico de la época que se podía ver en las calles a los laicos con sus Nuevos Testamentos discutiendo, campesinos, mercaderes, jóvenes, amas de casa, discutiendo con monjes, con teólogos, con sacerdotes. Esto es maravilloso. Esta necesidad de que todo creyente leyera la Biblia creaba también la necesidad de que todo creyente supiera leer. Y si sabía leer, pues también que supiera escribir. Por tanto, los países protestantes, los países que asumieron la Reforma, asumieron también la responsabilidad del Estado de impartir educación pública gratuita. Todo en aras de que cada creyente pudiese leer la Biblia. Cuando comienza el siglo XVII, es decir, por allá de los 1600 y tantos, el 90% de la población de Europa del Norte, de los países protestantes, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza, Alemania, Dinamarca, sabían leer y escribir. En el siglo XX, los países hispanoamericanos contaban todavía con millones de personas analfabetas que no sabían leer y escribir. En el siglo XXI tenemos todavía otros millones, en su mayoría indígenas, que no saben leer y escribir. Y tenemos otro concepto, el de los analfabetas funcionales. Es decir, que muchas personas fueron a la escuela y medio saben leer. Claro que si usted los pone a leer no lo saben muy bien. Pero difícilmente comprenden una lectura seria. En la universidad yo llego a preguntar a algún alumno, léame tal párrafo, después que lo lee, ¿y qué dice? ¿Qué entiende? No entiende. La gente lee, y eso se vende en las librerías, 90% es basura, incluidas las librerías religiosas cristianas. Esos son los analfabetas funcionales.
Por tanto, es evidente que los países hijos de la Reforma tuvieron un avance gigantesco en la educación en medio siglo después de la Reforma, gracias a la idea de que todos somos sacerdotes y todos podemos y debemos y tenemos el derecho y la obligación de leer la Biblia. Y los países hijos de la Contrarreforma pasaron casi 5 siglos en los que siguen hundidos en bastante ignorancia. Países en los que la corrupción es mayor que en los países protestantes. Países en los que la democracia no funciona, se convierte en una democracia electorera manipulada por los medios de comunicación. Porque la Reforma en Europa dio origen a una época que se llama la modernidad. Por lo pronto, 2 características de la modernidad. Poner a la razón en el centro del pensamiento, es decir, por encima de las tradiciones y de la autoridad de las personas. Y poner también la responsabilidad ética individual al frente. Esto no sucedió en los países de la Contrarreforma. Por eso es que hasta la fecha nuestros países brincaron de la Edad Media a la posmodernidad. La posmodernidad, esta época que se niega la razón, la verdad, esta época de relativismos morales y epistemológicos. Por eso nuestros pueblos nunca han conocido en la mayoría de su población, de manera profunda y clara, lo que se llama la ética individual. Por eso también en los países protestantes donde la educación despegó de esta manera, hubo un mayor número de universidades y por tanto de investigación, resultado que fueron países desarrollados, hasta hoy les llamamos de primer mundo, en todos los aspectos científicos y tecnológicos, así como en los económicos y políticos. No quiero dejar de mencionar que desgraciadamente hoy estos países que fueron otrora la cuna de la Reforma están en un declive ciertamente, cuando han abandonado las raíces que les dieron origen, han entrado en una decadencia, han sido presa de un relativismo que parece libertad, han perdido los límites de la libertad. En esos países se dieron primero leyes a favor de la eutanasia y del aborto y de la homosexualidad, en la suposición de que eso era dejar libres a las personas. Y ciertamente la Reforma anunciaba la libertad de conciencia, anunciaba la libertad que me da el depender solamente de Cristo, sin otro mediador que Cristo. Esto debemos retomarlo los protestantes hoy, ¿no? Porque en el fondo a veces seguimos pensando como si hubiera otros mediadores, como si la iglesia, como si los sacramentos, como si los pastores fuesen siendo o siguiesen siendo mediadores, sin los cuales ciertas bendiciones no podrían ser nuestras. No. Entendemos la función de los pastores y de los símbolos de la fe y de la iglesia, por supuesto. Pero la relación directa con Dios es insustituible. Pero cuando se ignoraron y se confundieron los límites de la libertad en los países protestantes, se entró en una gran decadencia, en la debacle de Europa, la época post-cristiana, donde los templos cristianos se están quedando vacíos, donde la gente, los jóvenes han abandonado las iglesias, donde las iglesias que sobreviven no predican el evangelio, se han plegado al activismo de los derechos humanos o de la ecología o de los problemas de los migrantes. Una especie de evangelio social que ha olvidado su dimensión escatológica. Justo es decir esto. Yo quisiera el día de hoy
para ilustrar qué tan grande fue la revolución, la transformación que provocó la reforma en la educación, que hablemos de un educador, pensador, reformador de Checoslovaquia, que se llamó Juan Amos Comenius, que aún en el ámbito laico y de la pedagogía es reconocido como el padre de la pedagogía moderna. Juan Amos Comenius. Tengo aquí una de sus obras que se llama El mundo en imágenes. El mundo en imágenes de Juan Amos Comenius. Es uno de los muchos libros que escribió y en él trata de cómo se enseña el latín a los niños. Es un libro, en el fondo, detrás mío, hay una de las imágenes que pertenecen a este libro, que todo el libro está en 3 lenguas. Está en checoslovaco, está en latín y está en inglés. Cada página tiene un dibujo, tiene un título sobre el tema de qué se trata y las explicaciones en 3 columnas, en checoslovaco, en latín y en inglés. Platiquemos a través de los conceptos de Juan Amos Comenius, que nació en 1592 en Checoslovaquia, para poder ilustrar qué es el concepto cristiano protestante de la educación. Primero, Comenius comienza, al igual que Erasmo de Rotterdam, al igual que Jerónimo Savonarola o que el propio Juan Hus, con una crítica a la sociedad de su tiempo y a la Iglesia, para de ahí desplegar un programa utópico de reforma posible y escribe un libro que es quizá el más importante de todos los que produjo, que se llama Consulta Universal para la Enmienda de los Asuntos Humanos. Mucho dice este título, ¿no? ¿Cómo corregir los asuntos humanos de una manera universal? ¿Y cómo hacerlo en una consulta donde muchos participen? Bueno, lo interesante de este libro es que consta de 7 partes donde Comenius propone los aspectos a tratar para que la humanidad pueda ser transformada. La primera parte se llama panegercia, que significa un despertar universal. Pan significa todo, ¿no? La panegercia es un despertar universal. La panaugia es la iluminación universal. La pansofía es la sabiduría universal y la sistematización de esa sabiduría. La pampedia es la educación universal. La panglotia es la lengua universal. La panortosia es la reforma universal de la sociedad y la panutesia, la exhortación universal. A través de estas 7 partes, él propone una transformación a través del Evangelio de la sociedad humana. Y con ello la reforma retomaba también la paideia de la iglesia cristiana primitiva, que tenía mucho en común con los griegos. El tiempo no nos permite ahora, pero le recomiendo un libro de Werner Jaeger. Es un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica que se llama Paideia griega y cristianismo primitivo, donde se puede tocar este tema. Por cierto, este libro de El mundo en imágenes de Comenius también fue publicado por el Consejo Nacional para la Ciencia y las Artes, para el CONACYT de México. Es interesante, pues, que una obra reformada tan importante haya sido publicada por el gobierno mexicano. Bien, Comenius dice que la Iglesia Católica y la evangélica, por supuesto, ¿no?, deben regirse por la búsqueda de la unidad y de la paz a través de la tolerancia y el respeto a la diversidad. Esto es que, al igual que Erasmo de Rotterdam, al igual que Casiodoro de Reina, al igual que Sebastián Castellio,
todos ellos reformadores, de corte irenista. La palabra Irene en griego significa paz. Irenista significa los que buscan la paz. Porque en aquellos tiempos de guerras religiosas, los católicos mataban protestantes y sobre todo las iglesias magisteriales, como la luterana, la anglicana, las iglesias calvinistas, tenían también ejércitos y había luchas entre hermanos y se mataban unos a otros, unos y otros se quemaban en la hoguera. Algunos predicadores, como los que acabo de citar, Casiodoro de Reina, Comenius, Erasmo, Castelio, predicaban, como después lo haría Meno, el fundador de los anabaptistas menonitas, que nosotros no podemos usar la violencia y que por causa de la doctrina no podemos perseguir a nadie. Paradójicamente, la postura de tolerancia y de aceptación de las diferencias trajo a estos hermanos la persecución por parte de los demás. No olvidemos que Lutero rechazaba a Zwinglio y Zwinglio a Lutero. No olvidemos que Calvino tenía sus pleitos con los luteranos, con los anabaptistas, con Casiodoro de Reina, que asintió en la quema de Miguel Servet. Bueno, de la Iglesia Católica, pues no se diga, ya sabemos tanto de la Inquisición. Y esto nos recuerda entonces que nosotros debemos estar unidos en lo fundamental, que es nuestra fe en Cristo, pero que debemos ser tolerantes con las diferencias, porque esa es parte de nuestra herencia protestante. Uno de los postulados fundamentales del protestantismo es la libertad de conciencia. Y si olvidamos entonces que hay libertad para que en los asuntos secundarios las personas vayan aprendiendo de la Biblia poco a poco, si en vez de estar unidos condenamos y rechazamos y nos separamos del débil o del que piensa distinto, rompemos la unidad de la Iglesia. Comenius era esencialmente un reformador que quería volver a formar la sociedad desde el principio. O sea, Comenius no está pensando solo en que hay que reformar la Iglesia, hay que reformar toda la sociedad. Y con esto reconoce que Cristo es soberano, no de un área de la existencia, sino del universo y del mundo entero, es decir, de la sociedad entera. Por eso habla de la necesidad de restaurar todo. Inclusive la reforma tiene que restaurarse, como dirá, siempre reformando, dice nuestro lema, ¿no? Y decía el teólogo Schleiermacher, la reforma continúa. Esto es lo que le hace a él una especie de hombre de estos que quieren que el mundo se vuelva a hacer en la lucha del caos contra el cosmos, el caos, el desorden. Cosmos significa el mundo ordenado. Y es que desde el Génesis nosotros vemos a Dios poniendo orden en el caos. Y los apocalipsis son precisamente eso, la amenaza última del caos y el triunfo del cosmos redimido. De ahí la importancia de encuadrar una idea reformada de este tipo, ¿no? ¿De qué manera quiere Comenius enfocar este cambio, esta reforma? Bueno, quiere hacerlo, entre otras cosas, a través de la lengua, a través del lenguaje, porque el lenguaje es el medio para el encuentro con el otro. Vivimos en una época de relativismos lingüísticos, donde aún en la universidad, en las carreras de letras, se dice, habla como quieras, todos los lenguajes son iguales, todas las formas de hablar son igualmente válidas. Con ello hemos perdido de vista algunos principios que estoy comentando, que el lenguaje es el medio para el encuentro con el otro, es una expresión cultural, y que entonces si cada quien habla como quiera, creamos una torre de Babel. Por eso Comenius, en este punto es muy cercano a su antecesor, también checoslovaco, que fue Juan Hus. Porque cuando Juan Hus predicaba allá en la Universidad de Praga,
él hablaba de un movimiento nacional checoslovaco en defensa de la cultura y el territorio checos. Por eso es que Checoslovaquia hasta hoy le considera a este reformador un héroe nacional. Comenius también nace en la tradición jusita, se educa en esa tradición y desde allí, desde las ideas de Juan Hus, impulsa su magno proyecto de reforma social. Él fue obispo, fue parte y después obispo de la Unitas Fratrum o Hermanos Bohemios. Esta es la iglesia checa reformada. Y es desde esta iglesia donde Comenius hace toda su labor, ¿no? Si el lenguaje es el lugar racional de poder conocer y comunicarme con el otro, entonces hay que retomar también la importancia de algunas lenguas que estaban sometidas a otras. Por supuesto, hoy en estas ideas a veces radicales que le llaman de la decolonización, quieren hablarnos de que las lenguas hegemónicas, ¿no? Sin caer en esos extremos, hay que reconocer la importancia que tienen las lenguas autóctonas. En el caso de Comenius, la lengua checa era símbolo de unidad nacional. Y él pensó, siguiendo las ideas de Lutero, que había que traducir la Biblia al checo. Y efectivamente, Comenius tradujo la Biblia al checo para hacerla accesible a la gente no culta. Los checoslovacos cultos hablaban latín, pero la gente no culta no hablaba latín. Así que él hizo una versión popular, adoptando algunas expresiones en boga, juegos de palabras, usos de proverbios, en un intento de renovar las iglesias reformadas. O sea, recuerden que la reforma a veces también, o las iglesias reformadas a veces caen también en el anquilosamiento y requieren también volver a despertar, volver a renovar sus bríos en el camino de vuelta hacia el origen. Comenius quiere que la escuela también pierda su carácter corporativista, que no sea solo para algunos privilegiados, sino que la escuela se abra a todos. Una educación universal, que es de lo que él hablaba en una de las partes de su libro que les dije, déjenme recordar cómo se llamaba, la Pampedia, ¿no? En la Pampedia debe ser universal la educación, que todos sepan leer y escribir y que todos puedan interpretar la Biblia libremente. En eso es plenamente luterano. Para ello se requiere instrucción para todos y una versión de la Biblia en la lengua vernácula al alcance. ¿Para qué? Para que la Biblia, a partir de la interpretación de la Biblia, se pueda reflexionar e interiorizar el contenido. Con ello, Comenius se inscribe también en una pléyade de hombres que dejaban a la memorización mecanicista en la educación en un segundo lugar. Porque la educación medieval era ante todo memorística. Y después la Contrarreforma, a través de la orden de los jesuitas sobre todo, retomará el proyecto de dominar en las escuelas y a través de la educación dominar a la sociedad. Pero los jesuitas seguirán haciendo una educación memorística en la que no hay libertad de conciencia, porque el jesuita hace un voto de obediencia absoluta a sus superiores. Mientras tanto, la educación protestante, al poner en segundo lugar la memoria, pone en un primer término la reflexión, el pensamiento crítico, el preguntarse por las cosas, analizarlas hasta interiorizarlas, siempre en una libertad de conciencia, es decir, que nadie me puede imponer a mí como creencia o práctica aquello que yo no encuentre claramente enseñado en las Sagradas Escrituras. Y quiero retomar estas ideas de Comenius porque hoy se traduce la Biblia, se sigue traduciendo la Biblia a lenguas indígenas. Estamos cumpliendo 100 años del inicio de las tareas de Cameron Townsend
fundador del Instituto Lingüístico de Verano, que tradujo la Biblia al cachiquel y que con ello dio origen a todo este movimiento que mundialmente ahora ha logrado traducir más de 1000 Nuevos Testamentos a lenguas indígenas de todo el mundo. Pero la tarea sigue porque faltan más de 3000 lenguas en las que hay que vertir todavía la Biblia. Pero a veces, por un lado, esta necesidad de seguir traduciendo y reconociendo la importancia de esas lenguas autóctonas, se ve también influida por el choque, por el encuentro con las posturas relativistas que nos dicen que todas las culturas son iguales, que todas las lenguas son iguales, que todas las religiones son iguales. Por eso hay que retomar algunos conceptos aquí, ¿no? Por lo pronto, no olvidemos que las lenguas locales transitan de la oralidad a su legitimación en la escritura como lenguas literarias. Mientras una lengua indígena no se escribe, es solamente oral, no es una lengua literaria. Solo puede ser una lengua literaria cuando se escribe. Nuestras lenguas, como el inglés o el español, en su momento fueron lenguas no escritas y fueron lenguas despreciadas en comparación con el latín. Pero gracias a los que escribieron en esas lenguas, como Dante y Petrarca en italiano, como Cervantes en español, como Shakespeare en inglés, y sobre todo gracias a las versiones de la Biblia en español, en alemán, en inglés, en italiano, hoy se ha elevado la lengua a un grado de refinamiento del lenguaje escrito, que además se manifiesta en la vasta producción de diccionarios, gramáticas y otros impresos tendientes a normar el uso de las lenguas. Con ello acoto dos cosas, ¿no? Que los hermanos indígenas que reciben un Nuevo Testamento en su lengua son bendecidos y es un instrumento para que encuentren el Evangelio. Pero no significa que ese Nuevo Testamento a veces sea la mejor traducción, a veces es más una paráfrasis. Tampoco significa que esos hermanos indígenas no tengan el desafío y la responsabilidad de aprender una lengua mayoritaria, como el inglés o el español, en la que encuentren herramientas como diccionarios, concordancias, libros de teología, libros de filosofía. No están exentos, como nosotros tampoco, de la necesidad de aprender el griego y el hebreo para ser teólogos en sus propias lenguas, en sus propios lugares donde residen. Y por otra parte, que la lingüística moderna, que es más bien descriptiva, pretende rechazar toda norma sintáctica y toda norma ortográfica. Y lo que estamos recuperando aquí es que una lengua solo logró el refinamiento literario y solo fue una herramienta más potente en su capacidad de comunicar, de hacer común, eso es comunicar, en la medida en que tuvo estas normas por las que todos podrían tener algo en común. Las normas producen la comunidad. Bueno, esto lo comprendió muy bien Comenio en el curso de su trabajo y por eso en alguna de sus obras, por ejemplo, la que se llama Didáctica Checa, trabajó tanto en latín como en checoslovaco para crear ese puente, ¿no? Porque quería que la lengua materna, ¿por qué le llamamos materna? Porque es la que oímos hablar a nuestra madre, es aquella con la que crecimos en casa bajo la educación de la madre, por eso se les llama así a las lenguas maternas, ¿no? Deben ser complementadas por nuestros encuentros con las lenguas cultas que pueden enriquecer todo lo que nosotros somos. No es que todas las culturas sean iguales, es que a las culturas han aportado en algunas medidas a la cultura universal. Y la cultura universal, en la medida en que se identifique con el camino de la plena realización del hombre, podrá abonar a la perfección. Comenius, curiosamente, buscaba una lengua universal, como hoy podría ser este intento del Esperanto, ¿no? Él también quería que una lengua universal evitara confusiones y permitiera lograr el buen entendimiento entre los hombres y las sociedades. ¿Por qué quería él esta comunidad humana? Pues porque él no solamente era un humanista,
no nos espantemos con la palabra humanista. Los humanistas cristianos son aquellos que han dejado de subrayar solamente la miseria que la Iglesia Católica subrayaba en la Edad Media respecto al hombre, sino que a la vez de la miseria y el pecado, el humanista cristiano reconoce que el hombre es imagen de Dios y que el hombre es ese microcosmos en el que Dios se manifiesta hacia la creación y que el hombre entiende a la creación, estudia la creación para poder acercarse y alabar a Dios cada día. Así que bueno, me estoy acercando al final, en este sentido humanista cristiano, el hombre como centro del universo, no es que haya desplazado a Dios, pero Dios puso al hombre como la cabeza de la creación. Y le dijo a Adán, trajo a los animales y le dijo, ponles nombre, porque nombrar es conocer. Mediante el logos nosotros asignamos los atributos y el lugar que cada cosa tiene en el cosmos. Nombrar las cosas es la ciencia, es reconocer los principios rectores que a partir del caos, les hablaba yo de la lucha de caos contra cosmos, ¿no? Nombrar las cosas y reconocer el orden ontológico en la existencia es reconocer el cosmos, es decir, el mundo ordenado, no solo mundo, sino mundo ordenado. La tarea del sabio, entonces, estamos hablando de educación, la tarea del sabio es descifrar el alfabeto de Dios que imprimió en las cosas del mundo, el leer el gran libro de la naturaleza, y para ello requerimos una clave para entender cómo Dios escribió en el libro de la naturaleza, una clave que nos permita acceder a la estructura del mundo y expresarla en el saber, de tal manera que se plasme a su vez la perfección de la creación. Por ejemplo, las matemáticas han sido uno de esos lenguajes clave para entender cómo Dios escribió el universo. Porque entre el creador y la creación media el intelecto humano. El acto de conocer, en el acto de conocer, asciende y desciende de un universo al otro, en la escala del ser, ¿no? De Dios hacia la creación y de la creación hacia Dios. Bien, vamos a cerrar nuestra plática retomando o reasumiendo. La Reforma exaltó la importancia de la persona y la libertad. Y en el afán de que pudiésemos cumplir cada uno de nosotros nuestra tarea sacerdotal, de conocer la palabra de Dios, de predicarla a los demás como sacerdotes que somos, y de escuchar la voz de Dios a través de la Sagrada Escritura. Por cierto, aquí tengo una Biblia en chino como ejemplo de las múltiples lenguas a las que hay que traducir la Biblia, o a que se ha traducido la Biblia. Entonces, gracias a la Reforma, otra vez el hombre retoma la universalidad del sacerdocio y por tanto de la necesidad de ser educado. Todo hombre tiene la meta de llegar a la plena realización que es el amor en Cristo. Y para ello cuenta con el reconocimiento de la soberanía de Dios en la política, en la filosofía, en la cultura, en la ciencia y no solamente dentro de las 4 paredes de la Iglesia. La Reforma desea cambiar no solo a la Iglesia, cambiar a la sociedad, cambiar el mundo, a la espera del retorno de Cristo. Y para ello, el creyente ha de crecer de una manera equilibrada, no solo en su edad cronológica, sino como dirá de Lucas acerca de Cristo, en sabiduría y en gracia. También en nuestra alma, en nuestro intelecto, hemos de crecer en este libro de la ciencia para conocer lo que Dios ha hecho. Y en el espíritu debemos crecer para conocer su palabra y regirnos por ella. No podríamos hoy leer nuestra Biblia, interpretarla, traducirla, predicarla. No podríamos dar un sermón bien estructurado. No podríamos entender correctamente un sermón o un libro si no tuviésemos la educación. La Iglesia debe retomar hoy su tarea educadora. La Iglesia es la proclamadora de la salvación, sí, pero es también
la educadora. Por ello, aún en ámbitos como la música, no debemos conformarnos con las formas comerciales y enajenantes de la música que el mundo, el sistema sensual del mundo y sus géneros impone a la Iglesia. La Iglesia debe continuar educando a los creyentes para que cada día la Iglesia conozca, por supuesto y en primer lugar, la Sagrada Escritura, pero también la historia, porque es la dimensión en la que Dios se ha revelado, y conozca la filosofía que nos aporta las categorías de pensamiento para entender la Biblia, y conozca la ciencia, y conozca la política, y conozca el arte, y conozca la buena música. Este es el desafío, la reforma continúa. Hermanos, es el momento para ofrendar a nuestro Dios. Damos gracias al Señor porque Él ha suplido todas nuestras necesidades. Y una de las formas en la que podemos agradecer es ofrendando. En la parte inferior de la pantalla aparecerá la clave interbancaria, así como el número de cuenta donde podremos depositar. Oremos. Nuestro Dios, te pedimos en esta hora que las ofrendas que enviemos, que depositemos, sean de mucha bendición para la Iglesia, Señor, para tu obra, Señor. Que tú te glorifiques en ellas, Señor, que las multipliques y las consagres, Señor, para el uso exclusivo de ti, Señor. Bendice a tu pueblo en todo momento y suple nuestras necesidades. En Cristo Jesús te lo rogamos y pedimos. Amén. Hermanos, ha llegado el momento de concluir nuestro culto de adoración a nuestro Dios. Vamos a orar y al terminar leeremos juntos lo que dice el capítulo 13, versículos 20 y 21 del libro de los Hebreos. Señor, en esta hora estamos terminando este culto y te pedimos, Padre Celestial, que te glorifiques en nuestras vidas al salir de nuestros hogares, y que esta semana sea de mucha bendición también para cada uno de nosotros, Señor. Que cada paso que demos te glorifique, Señor. Que cada pensamiento, que cada mirada, que cada acción, Señor, sea de glorificación y honre tu nombre, Señor. Como iglesia te lo pedimos, Padre. Danos de tu paz, danos de tu amor, sustenta nuestra salud, Señor, sustenta nuestra fe. En Jesús te lo rogamos y pedimos, Padre. Amén. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. Buena tarde.